laiguana.tv. Buenos días, muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer, ¿no?, al ministro y amigo Ernesto Villegas por haber contribuido, ¿no?, a la realización de este evento, así como también el amigo y presidente Pedro Calzadilla, ¿no?, del CELAR, que me trae siempre grato recuerdo, porque hace unos 30 años di una conferencia aquí, pero en esa época la infraestructura era distinta, pero el espíritu también era distinto, ¿no? Y realmente me siento muy agradecido de volver acá y sobre todo pues compartir con los miembros del jurado, que agradezco mucho, mi amiga Carmen Borges, y a Raúl Casal, porque cuando en diciembre del 19 nos reunimos en aquel evento, ¿no?, yo le comentaba a Raúl que el libro Marxismo y Antimarxismo había sido bloqueado también. Sí, Raúl conoce de la historia, porque ese libro, el Perro y la Rana quiso publicarlo en aquella época, en 14, pero lo hackearon y lo destruyeron, ¿no es así? Y Raúl, pues, me dijo, no, algún día saldrá. Yo realmente, pues, agradezco mucho al Perro y la Rana, ¿no? Que al fin se hizo la luz, ¿no?, y se publicó, pues, el libro, ¿no? Quiero agradecer también a Cristian Valles por todo el apoyo que nos ha dado para nuestra presencia acá, ¿no? Y poder incorporarnos y presentar, bueno, pues algunas reflexiones que vamos a hacer muy breves sobre la eficaz función de la crítica, de la filosofía en el análisis del antagonismo soberanía versus imperialismo. El pensamiento crítico se puede ejercitar desde múltiples perspectivas, ¿no? Lo mismo en el plano político, filosófico, jurídico, literario, artístico, etcétera, para que a ver no se ponga bravo si no lo menciono por allá, ¿no?, porque debe estar al llegar ya. Pero también en el plano de la opinión común, de la doxa, porque los griegos decían que el episteme se forma por la doxa también, la opinión común, natechnet y auriqué, para lograr el episteme. Entonces no se puede ignorar, ¿no?, la opinión común como parte del pensamiento crítico, porque por algo Renato Descartes decía que yo admiro las cualidades de inteligencia en el vulgo, decía de Renato Descartes. Es decir, que en el pueblo hay una sabiduría, ¿no?, impresionante. Entonces yo creo que el pensamiento crítico no puede ser solamente de una red de intelectuales, el amigo Miguel Ángel, ¿no?, sino también hay que ver las opiniones, ¿no?, del pueblo. En eso José Martí nos enseñó a los cubanos, ¿no?, mucho una frase que yo desde que era un adolescente empecé a estudiar a Martí, me marcó. En una carta a un amigo le decía, nada hay de un hombre en sí que no haya puesto en él su pueblo. En vano concede la naturaleza cualidades privilegiadas de inteligencia a algunos de sus hijos, si no se hacen voz y brazo de su pueblo. Si no, serán polvo, aseo y escarnio. Pero si van con él y a su pueblo le sirven de brazo y de voz, por él, por su pueblo, se verán encumbrados como las flores que lleva en su cima una montaña. Es una carta, no un poema. Eso es una carta. Y por eso Lezama Lima decía que cuando renunció a dar la conferencia en el Centenario de Martí en La Habana, y le decía al amigo Armando Jara que no lo podía dar porque él era poeta. Y Martí no solamente era poeta, es que todo lo que escribía en prosa era el protoplasma de la prosa al verso, decía Lezama. ¿No? Y eso es una carta. ¿Bien? Entonces yo creo que alguien que no se siente heredero de su pueblo y digno representante, como me siento yo del pueblo cubano y del pueblo latinoamericano, ¿no?, y del Weltbürger, que aprendí a entender con Kant cuando estudiaba allá, de la humanidad. Y por eso celebro que esta red de intelectuales pues también sea en función, ¿no?, de la humanidad. A la filosofía, en contra del infundado augurio positivista de que iba a desaparecer con las ciencias naturales, le ha sucedido todo lo contrario. Se ha ido incrementando. Hasta en la NASA hoy hay filósofos, ¿no es así? Bueno, ahora, si algo ha caracterizado a ese tipo sui generis de filosofar, es, primero, que la función crítica es esencial. La filosofía tiene muchas funciones, cosmológica, axiológica, humanista, ¿no?, epistémica, metodológica, en fin. Hay dos importantes, la función utópica y la función crítica. Esos son, ¿no?, y por lo tanto debe formar parte, lógicamente, del pensamiento crítico, que no es solamente filosófico, es político, jurídico, ¿entiendes? Y yo creo que nosotros tenemos que incorporar esos elementos también epistémicos, ¿no?, a el pensamiento crítico. Ahora, también, ¿qué pasa? Que las filosofías
pues tiene un componente ideológico. ¿Y qué pasa con lo ideológico? Bueno, que yo siempre digo que en mis clases la única diferencia es muy sencilla. Mientras que la filosofía tiene su poder en la razón, las ideologías tienen su razón en el poder. El que tiene el poder mediático, el poder económico, el poder militar, impone, ¿no es así? Y por eso no es cierto aquello, ¿no?, de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, como decía Goebbels, ¿no? Pero ideológicamente funciona, ¿ya? Ahí está el problema de las ideologías. Y esa es la que nos lleva, ¿no?, a los sectores populares, y esa es la que realmente hace daño. Por lo tanto, hay un problema. Y es que la función crítica de la filosofía hay que asumirla con sus posibilidades y con sus limitaciones. Ahora, la filosofía no puede ser simplemente crítica del lenguaje, como diría Wittgenstein, ¿no? Hasta Popper le criticó. ¿Cómo vas a poner el instrumento como el objeto del filosofar? No puede ser, ¿no? El lenguaje es un instrumento magnífico, pero no es el aparato determinante ontológico, ¿no?, de la realidad. Cuidado, hay que diferenciarlo, ¿no? Por lo tanto, la filosofía puede ser muy útil al enriquecimiento de un debate como es el tema de la soberanía y el imperialismo hoy. ¿No es así? Porque hay que también aclarar que el concepto de soberanía inicialmente yo creo que se construye en la modernidad con una ideología liberal burguesa, pero poco a poco trasciende hacia el socialismo, cuidado, hacia otra ideología, ¿no?, que enriquece y subsume al liberalismo, ¿no? Y por lo tanto, la base filosófica de la soberanía no puede ser la misma que cuando allá, ¿no?, Baudin la definió, ¿entiendes? Si allá era el racionalismo cartesiano o luego el positivismo, hoy en día no puede ser esa. Tal vez puede ser lo que algunos llaman marxismo, y que yo siempre me cuestioné bastante cuando encontré aquello de que Marx no quería que le llamaran marxista. Y por eso, como para mí la filosofía no se puede reducir ni a gentilicio ni a patronímicos, ¿no es así? Y por eso Marx respondió en aquella entrevista en inglés, ¿no?, cuando le preguntan, ¿are you a Marxist? Y él dice, no, je suis quien ne sais pas marxiste. O sea, lo único que sé es que no soy marxista, ¿no? Por eso yo siempre digo que yo no soy guadarramiano, porque es absurdo, ¿no?, pensar que la filosofía se puede reducir, ¿no? Y la hija de Marx un día le pregunta, papá, eso que tú dijiste es cierto, de que tú no eres marxista. Y le dijo, mira, hija, en esta casa los únicos marxistas son tu marido y tu cuñado, el cubano Pablo Lafargue. Aquí no hay más marxistas. Porque yo creo que lo que Marx reivindicaba es la concepción dialéctico-materialista de la historia, que es otra cosa, ¿no? Yo fui casi 30 años profesor de historia de la filosofía en Cuba, y un día me cuestioné, bueno, ¿y por qué antes había agustinismo, aristotelismo, platonismo, ¿no?, hegelianismo y hasta marxismo? Porque yo no conozco nietzscheanismo. Incluso la conferencia que di aquí fue sobre Nietzsche y Marx, que la publicó la revista Actualidad aquí, ¿no? Bueno, ni conozco husserlianismo, ni heideggerianismo, ¿no es así? Fenomenología existencial, ¿no es así? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que ninguna filosofía se puede reducir a un instrumento en particular, ¿no es así? Y yo creo que una red de intelectuales tienen que buscar también las confluencias, ¿no?, que pueda haber epistemológica entre distintas corrientes filosóficas, para no reducir que el marxismo tiene todas las verdades para todo. Y eso es lo que trato de analizar también en mi libro, ¿no es así? Si algo definió el marxista convicto y confeso José Carlos Mariátegui, fue eso, que dijo, no, hay que aprender de otras filosofías, y no solamente, ¿no? Y él se declaraba, ¿no?, marxista, convicto y confeso, pero había que aprender de otras corrientes. Entonces yo creo que una red de intelectuales tiene que ser epistemológicamente abierta, aunque ideológicamente mantengamos un criterio, ¿no?, en defensa de la humanidad y en contra del imperialismo y por la soberanía de los pueblos, como estamos haciendo hoy en día aquí presentes en Venezuela frente a todas las amenazas, porque además los cubanos estamos acostumbrados no solamente a amenazas, sino a ataques como los de Playa Girón, para que el imperialismo aprenda dónde está la dignidad, ¿no?, de los pueblos, en este caso, porque yo creo que la batalla de Girón fue una representación de todos los pueblos de América Latina y no solamente del pueblo cubano. Yo creo que una filosofía, como se llama, de la praxis, como, ¿no?, puede ser útil a una reflexión teórica y práctica, porque no olvide lo que decía Albert Einstein, no hay nada más práctico que una buena teoría. Y Lenin, no puede haber práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria. ¿Verdad? Entonces, nosotros como intelectuales tenemos un peligro
tremendo. Y eso lo aprendió muy bien la derecha. Busquen la plataforma ideológica de Santa Fe 2 del Partido Republicano. ¿Qué dice? Antonio Gramsci, incluso lo reconoce, dice, marxista italiano. Dijo que la clase obrera por sí sola no podía tomar el poder político, pero con ayuda de los intelectuales sí puede. Es decir, ¿dónde está el peligro? ¿En un sindicato? No, en las universidades, en los debates intelectuales, ¿no es así? Y por eso Hermann Göring decía, cuando oigo la palabra cultura, enseguida saco la pistola, porque la cultura es un arma terrible, ¿no? Yo soy profesor en la Universidad Nacional, ahí en el doctorado, y cada vez que paso por la Plaza Che Guevara, allí en Colombia, los estudiantes ponen un grafiti. Pienso, luego estoy en peligro de dejar de existir. Porque pensar es un acto político, dice Vivian Forrester en su libro El terror económico, cuando lo publicó, ¿no?, a la caída de la Unión Soviética, y venía el neoliberalismo y dijo, prepárense, ahora viene el terror económico. Entonces, pensar es un ejercicio crítico que mueve montañas, que puede ser muy cuestionado de todos los poderes. Y por eso yo creo que el hecho de que estemos aquí reunidos, un grupo para un debate, ¿no?, en que cada uno va a aportar determinados elementos a la verdad, ¿no es así? A partir de un criterio muy elemental, de que la única verdad absoluta que existe para la ciencia y la filosofía es que la verdad absoluta no existe, pero existe la verdad. Como le dijo Moritz Schlick, un judío asesinado por los nazis en Viena cuando Hitler tomó el poder por su, ¿no?, postura, y le dijo a Rudolf Carnap, no, que lo único que existe son interpretaciones, no existe la verdad, le dijo Carnap, y le dijo Schlick, entonces eso que me está diciendo es una mentira. Una verdad, porque si existe la verdad de que la verdad no existe, por lo menos existe la verdad de que la verdad no existe, ¿no? Por lo tanto, existe la verdad. Y la verdad existe en favor de los pueblos. La verdad es siempre revolucionaria, como diría Gramsci, ¿no es así? La verdad se impone a la larga por todas las falacias, ¿no?, de los montajes que pueden utilizar con la inteligencia artificial, ¿no?, para montar lanchas superfluas. ¿Entiendes? Por lo tanto, yo creo que la filosofía puede ser un instrumento que puede ayudar, en este caso, a una red de intelectuales como otras disciplinas científicas, académicas, ¿no?, a la construcción de la verdad. Entonces, los invito a que todos tratemos de coadyuvar, ¿no?, a esa construcción de una verdad que siempre va a ser, en este caso, revolucionaria para defender la soberanía frente, ¿no?, al imperialismo. Hay que pensar que el concepto de soberanía, en sus inicios, como dije, tenía bases racionalistas y de plano filosófico. Pero cuando viene el imperialismo, el racionalismo no le conviene mucho. ¿No es así? El capitalismo premonopolista acudió al positivismo, que estudié en mi primera tesis doctoral en Leipzig, al liberalismo, pero cuidado, cuando aparece el imperialismo y aparece el poder de los monopolios, que hasta los liberales se opusieron, ¿no es así? Porque Enrique José Barona, hasta Bertrand Russell, ¿no?, se opuso a los cárteles, a los monopolios, ¿no es así? Porque es que el poder de los imperios, Barona lo analizó en un artículo en 1906, El imperialismo a la luz de la sociología, uno de los primeros, antes que Lenin, que analiza el tema del imperialismo. Señores, que el imperialismo ya lo que se fundamenta es, como decía Nietzsche, de Wille zur Macht, la voluntad de poder. Ahí está lo ideológico, por lo tanto, ¿no? ¿Qué esto qué quiere decir? Que el fundamento no puede ser el racionalismo, es el voluntarismo, es el nihilismo, es el irracionalismo, ¿no es así?, que alimenta el fascismo, porque el fascismo se alimenta de esas ideologías de corte, ¿no?, nihilista, voluntarista, irracionalista, ¿no? Entonces estamos en un conflicto que tiene, bueno, raíces ideológicas, pero también fundamentos epistémicos, fundamentos, ¿no?, filosóficos. Y yo creo que cada uno desde nuestra trinchera de ideas, como diría José Martí, que vale más que trinchera de piedra, aunque Julio Antonio Mella, el marxista cubano, decía, pero también de vez en cuando hace falta la trinchera de piedra. No solamente la trinchera de ideas, sobre todo cuando hace falta defender la dignidad de un pueblo, ¿no?, si es necesario con la lucha armada, como hemos hecho nosotros en Cuba y como está dispuesto el pueblo venezolano a hacer por la defensa, ¿no?, de su dignidad. Entonces yo creo que estamos obligados desde nuestra trinchera de ideas, que puede ser la economía política, puede ser, no sé,
la historia, la antropología, el periodismo o cualquier disciplina, pero nosotros desde la academia, desde la filosofía, contribuir a ese enriquecimiento de la construcción, ¿no?, de nuestras verdades, que no son nuestras, son de la humanidad, que pertenecen al acervo de la cultura universal. Y si algo yo he defendido en mis libros sobre pensamiento filosófico latinoamericano, no es para caer en un latinoamericocentrismo, como el amigo Enrique Dussel allá en los 70 discutíamos. No podemos defender un otro etnocentrismo, ¿no? Formamos parte de la humanidad, contribuimos. Y siempre digo a mis estudiantes que Andrés Bello, cuando escribió La filosofía del entendimiento humano, forma parte de la cultura universal. Y por eso José Gao me contaba, el maestro Osea, que llegó un día a la clase, ¿y quién se ha leído este libro? No, nadie. Dice, qué lástima. Pues si este hombre no hubiera nacido, no, hubiera nacido en una aldea de Inglaterra, estaría al lado de John Locke, de George Berkeley o David Hume, junto a los grandes empiristas universales, pero se jodió porque nació en Caracas. Así le dijo Gauss. ¿Por qué Andrés Bello no va a estar al lado de Voltaire, de Montesquieu, de otras grandes figuras? ¿No es así? Entonces, conclusión, yo creo que la filosofía es un instrumento muy importante para demostrar que también desde el pensamiento filosófico latinoamericano y desde el pensamiento marxista, si queremos llamarle, en América Latina, hemos contribuido y debemos seguir contribuyendo a cultivar un pensamiento crítico para defender nuestra soberanía y enfrentarnos al imperialismo en cualquiera de sus modalidades contemporáneas. Muchas gracias. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.